Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde, y nuestro texto es el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12 es nuestro texto. Algo de lo más maravilloso, mis hermanos, en una iglesia es cuando ves a una persona llegar como nueva conversa, y uno de los trabajos del pastor o de los hermanos que estamos aquí en la iglesia es darle seguimiento a esa persona. Y parte de ese seguimiento es enseñarle a cada nuevo converso la palabra de Dios. Y una de las cosas que en lo personal me llaman mucho la atención es que cuando tú les impartes o les compartes o les hablas acerca de las promesas de Dios, o les muestras en la palabra del Señor las promesas que tiene para cada uno de nosotros o para cada persona que se acerca a Él, mira, estas personas, incluyéndonos a nosotros cuando llegamos, las personas comienzan a despertar. Hay algo que se está quitando de su rostro, de sus ojos, comienzan a ver la vida de una manera diferente, y cada uno de nosotros, hermanos, comienza a activarse algo llamado esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en la promesa de nuestro Dios, porque Él tiene promesas para nosotros. En nuestro texto, hermanos, vemos una promesa que yo le diría la madre de las promesas, una promesa dada a un hombre llamado Abraham. Y es una promesa poderosa que hasta nuestros tiempos se ha hecho realidad. Dice la Escritura, ahí en nuestro texto, Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo hable en esta hora, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a recibir esta palabra, Señor, y echamos fuera todo espíritu de oposición. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama Viviendo en las promesas de Dios. En nuestro texto, hermanos, podemos ver la promesa de Dios hacia Abraham, que si él salía, hermanos, de su tierra al lugar que Dios le iba a enseñar, dice la Escritura que el Señor se compromete a bendecirlo, y que toda persona que lo bendijera iba a ser bendita. En pocas palabras, hermanos, sus enemigos también eran enemigos de Dios, y sus aliados de Abraham también eran aliados de Dios. Y esto es algo, hermanos, que debemos de considerar. Cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Dios se convierte en nuestro aliado. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, Él está a favor. Mira, déjame decirte algo: de nada te sirve tener todo a favor y a Dios en contra. ¿Sí me escuchó? De nada nos sirve tener todo a favor. Sí, a lo mejor sabe mucho, tiene esto, tiene aquello, pero si Dios no está a favor, déjeme decirle, va a haber grande pérdida. Ahora, otras ocasiones es que usted tiene todo en contra. Todo en contra para ser bendecido, todo en contra para ser prosperado, todo en contra para ser sanado, todo en contra para que esa familia vuelva a ser una familia. Tal vez lo tiene todo en contra, pero si usted se encarga en andar en la voluntad de Dios, déjeme decirle, Dios se involucra en su vida. Y si Dios se involucra en su vida, aunque todo lo demás esté en contra, Dios se encargará de darle victoria. Ese es el caso que vemos en David y Goliat. Ese es el caso, hermanos, que vemos en Gedeón. Todo en contra, pero Dios a favor, tenemos victoria. Y podemos comparar, por ejemplo, a Saúl siendo rey, todo a favor para ser victorioso, mas sin en cambio Dios se apartó de él y no le fue muy bien, que digamos. Entonces vemos en nuestro texto, hermanos, que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, dice la palabra del Señor, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Entonces dice la palabra de Dios que Abraham obedeció, él comenzó a caminar en las promesas de Dios, tiene su confianza puesta en Dios. Incluso usted lo ve llegando ahí por el verso 7. Lo podemos ver, hermanos, que dice la escritura en el verso 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces lo que estamos viendo es que Abraham estaba llegando a la tierra que Dios le había mostrado, y Dios le dice: Abraham, a toda tu descendencia yo le daré esta tierra. Dice la escritura: y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces vemos a Abraham, hermanos, llegando a una tierra que Dios había prometido, y no solamente le había prometido, sino que llegando ahí le hace otra promesa y le dice: mira, a toda tu descendencia le daré esta tierra. Entonces vemos a Abraham, hermanos, caminando en la voluntad de Dios. Abraham está en un lugar que Dios le dio, a donde Dios lo guió a la promesa. Pero esa promesa, mis hermanos, debemos de tener cuidado si usted reconoce que tiene promesas, porque es un hecho que tiene promesas. Es un hecho que todos tenemos promesas. Si usted, hermano o hermana, tiene promesas, debe de saber que esas promesas recibirán ataques. Esa palabra dada por Dios va a ser atacada, el diablo va a querer arrebatarla. Y eso es lo que vemos, hermanos, que la promesa que Dios le había dado a Abraham es atacada por la duda, por el temor, por la desconfianza, por las circunstancias. Dice en el versículo 10 en lo adelante: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora yo conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y te salvarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer, que era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces lo que estamos viendo, mis hermanos, es un ataque a la promesa que había recibido Abraham. Aquí estamos viendo a un hombre que de repente, hermanos, está caminando en los caminos de Dios, mucha fe, gloria a Dios, gloria al Señor, vamos bien, yo le creo a Dios. No sé si ha escuchado esa expresión: yo le tengo mucha fe a Dios, tengo mucha fe. Pero a veces decimos eso cuando todas las cosas van bien. Pero la fe no es para que cuando las cosas van bien. La fe es para todo tiempo. El que tiene fe en Dios, hermanos, tiene fe en Dios, no solamente en las buenas, sino en las malas. Entonces, hermanos, Abraham recibe un ataque, su fe recibe un ataque. Él está en la tierra donde Dios lo puso. Y dice la palabra de Dios que de repente se viene una hambruna. Y Abraham dice: no, pues vámonos de aquí. Se equivocó el Señor, aquí no era. Él dice que aquí iba yo a ser bendecido, pero aquí vamos a padecer, así es que nos movemos, nos vamos. Y se movió Abraham. Llegando a ese lugar, hermanos, vemos que cuando tú te mueves del lugar donde Dios te puso, comienzas a hacer cosas incorrectas. ¿Cómo qué cosa? Estamos viendo, hermanos, que a Abraham le está interesando de repente mucho su vida, e incluso no le importa mucho, hermanos, cambiar a su esposa, porque dice la palabra del Señor, versículo 15: también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos.
Todo lo que estamos viendo es que Abraham dice, bueno, pues al menos gané, se llevaron a la esposa, pero tengo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, no hay tanta pérdida. Y estamos hablando del padre de la fe. Entonces tal vez esto es algo como los versículos oscuros de Abraham, porque estamos viendo, hermanos, algo que tal vez nadie de nosotros le gustaría que se expusiera, pero él está recibiendo bien, hermanos, por su esposa. Pero esto es algo que no le agrada a Dios. Dice en el versículo 17 al 20: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Dios, hermanos, interviene para rescatar a Abraham y a Sara, que en ese tiempo era Sarai. Ahora déjenme decirle que cuando dejamos de confiar en las promesas de Dios, dejamos de caminar en su voluntad. Cuando tú dejas de confiar, dejas de ver en las promesas de Dios, tú te sales de la voluntad de Dios. Cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, cuando tú sabes qué palabra te ha dado Dios, Él te ha dado promesas, Él te ha dicho que si tú haces esto te va a bendecir, si tú haces aquello, que si tú, mira, cuando nosotros seguimos el camino de Dios, Él promete muchas bendiciones. Pero cuando tú dejas de ver la promesa de Dios, hermano, hermana, dejas de actuar con fe y comenzamos a movernos en las circunstancias. Nuestra atención ya no está en nuestro Dios, sino en las circunstancias. Así le pasó a Abraham. Llega a una tierra de promesa, vienen las dificultades y él decide irse. ¿Por qué decide irse? Decide irse como si su Dios no supiera que viene una hambruna, como si Dios no supiera, mis hermanos, qué hacer en una situación de esas. ¿Cuántos me escuchan? Dios sabía qué hacer. Dios supo, hermanos, qué hacer con la viuda de Sarepta. Dios supo qué hacer, hermanos, con Elías cuando estaba en esa cueva y hermanos, los cuervos le llevaban carne y pan. O sea, Dios, hermanos, supo qué hacer también con la viuda endeudada. Multiplicó el aceite en todas las tinajas. Entonces este caso, hermano, no es un caso aislado, no es un caso diferente, no es un caso donde Dios, hermano, no supiera qué hacer. Pero a veces pensamos, hermanos, que podemos ayudar a Dios. Tal vez Abraham pensó: voy a Egipto para no molestar a Dios, porque igual puedo clamar a Él, puedo pedirle un favor, puedo suplicarle que me ayude. Pero en ese rato no pensó en eso. Anteriormente había puesto 2 altares, anteriormente había clamado a Dios, había agradado a Dios. Pero cuando le dicen de la hambruna, o cuando él mismo se ve afectado por la hambruna, ya no se acuerda de su Dios poderoso, ya no se acuerda de aquel Dios, hermanos, que puede hacer milagros. Él está pensando solamente en las circunstancias, y esto es algo que nos puede pasar a nosotros. Hay veces que tú tienes muchas promesas, porque tienes promesas, por si no lo sabías. Tenemos muchas promesas, pero ¿qué haces con esas promesas cuando viene el diablo y te las quiere quitar? ¿Qué haces? No, pues es que pierdo tiempo en la iglesia, yo tengo que apurarme aquí, tengo que hacer esto, tengo que ayudar a Dios porque Él no puede hacer lo que yo quiero. No, Él nunca hará lo que nosotros queremos. Él hace lo que es bueno, correcto para nosotros, porque Él es perfecto. Cuando recibimos promesas, hermanos, nos alegramos, brincamos de gusto. Hemos recibido algunos de nosotros palabra directa y hemos alegrado, pero si yo le contara todas las dificultades que vas a recibir antes de tener esa promesa, yo te pregunto, ¿se te borraría la sonrisa? Si eres un hombre o una mujer de fe, dirías: no le hace, aunque tenga que pasar por eso. Mira, una de las cosas que vemos, por ejemplo, en la viuda, cuando
Eliseo, en los tiempos de Eliseo, él pasaba con Giezi, con su siervo, cierto lugar. Esa viuda lo miraba pasar y le dice a su esposo: oye, yo veo que ese hombre es un hombre de Dios, ¿por qué no les hacemos una casita acá para que cuando pasen ellos aquí descansen? Convence al esposo, le hacen su casa, los tratan muy bien. Eliseo le dice a Giezi: ve y pregúntale a esta mujer, a este matrimonio, ¿qué desean? Porque han hecho mucho bien con nosotros. Pregúntales qué desean que haga Jehová con ellos. Y van y dice mi señor que qué desean. Y este matrimonio dice: pues tenemos todo. Todo lo tenemos, tenemos techo, tenemos donde sembrar, tenemos que comer, todo lo tenemos. Y la mujer como que, ya ve que a veces cuando la mujer quiere decir algo y tiene guardadito algo hasta que no lo dice. Y bueno, nomás nos falta una cosa. ¿Qué cosa? Es que no podemos tener hijos, pues ya estamos viejos. Y agarra y Eliseo: así dice el Señor, y le suelta una promesa. Y efectivamente al tiempo esa mujer anciana, hermanos, está cambiando pañales. Y como le he dicho alguna ocasión, ya no sé si cuando iba a la farmacia a traer pañales le daban de adulto por equivocación. No es para el niño, tengo un niño, que ya era una mujer mayor. Y hermanos, pero cualquiera se goza, hermanos, cuando recibes un hijo. Cuando tú no puedes tener hijo y recibes uno, ¿quién no se gozaría? Nosotros nos gozamos, mi esposa y yo. El problema, mis hermanos, es que a los días, a los años, al tiempo, ese niño muere. No, Eliseo, para eso me dio Dios un hijo, para quitármelo. Y te das cuenta cómo ahorita podemos estar pidiendo algo y no sabemos agradecerle a Dios. No, me lo das, pero me lo dejas como yo quiero. En su actitud de ese momento de la mujer, hermanos, es: ¿para qué me lo das? O sea, que era mejor que nunca hubiera tenido un hijo, aunque sea por 10 años. Eso es mejor. Y a veces nosotros, hermanos, hacemos esto. Dios no se mueve a nuestra forma y nosotros, hermanos, renegamos incluso de la promesa. Y hay que tener cuidado, porque esto no es de nuestro beneficio. Hermano, Dios nos habla de seguir su voluntad. Ese es el cumplimiento de las promesas que tenemos. Abraham, en nuestro texto, hermanos, se deja llevar por la lógica. Y la lógica dice: en Egipto hay alimento, en Canaán no lo hay. Entonces, ¿qué tienes que hacer según la lógica? Pues te tienes que mover para Egipto. Pero los cristianos, hermanos, no nos movemos por la lógica. Los cristianos nos movemos en fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque si nos movemos en la lógica, hermanos, esto va a hacer que nos apartemos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Podemos hacer que las circunstancias cambien, hermanos, nuestro destino. Y las circunstancias no deben de cambiar nuestro destino. Las circunstancias no pueden quitarte la salvación. Las circunstancias no pueden robarte nada de lo que Dios te ha dado, porque se supone que vivimos por fe. Ahora, que las circunstancias cambien, hermanos, no significa que nosotros también debamos de cambiar. Sí, ahorita recibimos la promesa cuando estamos bien, pero no significa que cuando las cosas vayan mal, nosotros tengamos, mis hermanos, que desviarnos o cambiar. Así que si Dios nos muestra su promesa, hermanos, su voluntad en algo, Dios desea que caminemos en sus promesas. Así que recordemos, hermanos, siempre que usted esté en alguna situación, en algún problema, siempre recuerde las promesas de Dios. Recuerde cuál es su plan. Recuerde qué es lo que Dios le prometió, qué es lo que le está prometiendo en la Escritura, porque la palabra es para todos. Si usted es un hijo de Dios que ha venido a ser hijo de Dios, se ha rendido a Cristo, usted es dueño de estas promesas. Pero cuando tomamos decisiones, hermanos, sin considerar lo que Dios nos ha prometido, nuestras decisiones serán basadas o serán tomadas
en nuestro razonamiento humano y no en nuestra fe en Dios. Usted va a estar, no, es que está lloviendo, o hace frío, o hace calor, tengo o no tengo dinero. Y la gente solamente podrá darle gloria a Dios cuando está bien. Y como en este mundo, estamos en un mundo corrompido, significa que normalmente no se le va a dar gloria a Dios. Por lo cual necesitamos vivir, hermanos, alabando a Dios siempre y recordando sus promesas. Vamos a estar siempre con fe. Dios le dijo a Abraham, quédate aquí. Y Abraham dice, es que aquí hay peligro. No, aquí no. Me voy a lo más seguro. ¿Y dónde están las promesas? Elimelec y Noemí, también dice la palabra de Dios, aquella mujer que se volvió la suegra de Ruth. Viene una situación muy crítica en Jerusalén. Ellos dicen, no, nos vamos para Amalek, a un lugar idólatra, a un lugar donde no van a respetarte, a un lugar donde no alaban, no honran a tu Dios, donde van a blasfemar. ¿A ese lugar quieres ir a hacer tu vida? Porque las promesas las tiene Jerusalén. Las promesas no las tenía, hermanos, Amalek. Ahora, lo que podía hacer Abraham, hermanos, era buscar a Dios, clamar al hacedor de los milagros, el que cumple las promesas. Y esto es un ejemplo para usted y para mí. Elías confió en la promesa de Dios y no le faltó alimento. La viuda de Sarepta confió en ese Dios que le estaba hablando a Elías y no le hizo falta. Y si ignoramos las promesas, nosotros, hermanos, comenzaremos a hacer las cosas a nuestra propia manera. Y cuando comenzamos a hacer las cosas a nuestra propia manera, mis hermanos, de ninguna manera van a salir las cosas bien. Porque usted y yo somos defectuosos, el perfecto es Él. Y si usted y yo comenzamos a hacer las cosas a como nos convenga a nosotros, según nuestro criterio humano y no según la fe en Dios, vamos a cometer muchos errores y el tiempo pasa. Tal vez alguien en este momento, hermanos, está pasando por alguna dificultad, tiene algunas dudas acerca de qué debe hacer. Déjame decirte, activa las promesas de Dios en tu vida, actívalas. Solamente recuerda qué te ha dicho Dios. Recuerdo que mi pastor se vio mal, estuvo parece que unos 2 días paralítico, que no le respondió la cadera, no le respondió la columna, algo sucedió, él no se podía levantar, pues pidió que lo llevaran con su pastor. Y fue con el pastor y nos cuenta el pastor que le dijo a su pastor, vengo a despedirme. Y el pastor Adalberto le dijo, ¿por qué se viene a despedir? Porque ya me voy a morir. Y dice el pastor Adalberto, ¿verdad que Dios le dio promesas de que iba a predicar en tal lugar y que iba a hacer esto y aquello? Sí, Dios y ya acabó el Señor. No, todavía no acaba. Entonces, ¿por qué ya se quiere morir? Si Dios no ha acabado, Dios habló, Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. En el libro de Mateo capítulo 3 usted puede ver cuando se está bajando a las aguas el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que se escuchó una voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. E inmediatamente el Espíritu lo lleva al desierto. ¿Y sabe cuál fue la tentación? El diablo que trató de robarle esa palabra. Dios le dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabe qué fue lo que le dijo el diablo? Si de veras eres hijo de Dios, ¿qué es lo que estaba atacando? Lo que acababa de hablar Dios es lo que el diablo estaba atacando. De repente Dios viene y dice, yo te voy a bendecir. Usted sale y se le descompone el carro. Y el diablo, no que te iba a bendecir. Pero es en ese momento, hermanos, donde nosotros tenemos que activar. No, Dios dijo que me iba a bendecir. Y esta misma situación que me acaba de suceder con el carro se convertirá en una gran bendición. Yo no sé qué puede pasar en ese momento. Tal vez el mecánico llegue, se haga cristiano, acepte a Cristo, es un milagro. Yo no sé qué pueda suceder. Pero tienes que saber que la palabra que Dios te ha hablado, la promesa que Dios te ha dicho, no es así como que ya la recibí, mañana se hace realidad sin ningún problema. Tenemos un adversario
Y es ese adversario que no deja que la gente le sirva a Dios como Dios desea, en espíritu y en verdad. Tú tienes promesas y tal vez han sido atacadas, pero ten fe, vive en sus promesas, pues Dios es fiel, cumple lo que ha prometido. Y si no te acuerdas de ninguna promesa, tal vez digan, no, creo que yo no tengo promesas. Nada más vete a Deuteronomio 28. Dice la Escritura, si oyes mi voz y la obedeces, bendito serás al entrar, bendito al salir. Y comienza a dar una de bendiciones el Señor, mis hermanos, que para qué te cuento tantas promesas que tiene el Señor en la obediencia. Le voy a leer un poquito nada más para que escuche cuánta bendición, cuánto bien desea Dios para nosotros. Dice la Escritura, acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyes la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás al entrar y al salir. Y usted puede escuchar muchas bendiciones. Yo sé que a lo mejor no tiene vacas, ni chivas, ni cabras, pero se está refiriendo a su sustento, a su trabajo, a lo que Dios, de lo que usted está comiendo, sus negocios. Él dice, serás bendito, y ese negocio se convertirá en 2, y ese cliente se multiplicará en 5. Y Dios puede hacer eso si escuchamos y atendemos y procuramos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que vendrá, es una tremenda promesa. ¿Cuántos dicen amén? Así es que tenemos muchas promesas, mis hermanos. Vívala, viva en ellas, no se aparte de ellas. Mire, es triste ver que muchas veces los cristianos no nos sentimos hijos de Dios, o hay cristianos que ya vinieron, se arrepintieron de sus pecados, aceptaron a Cristo y Cristo los aceptó, y viven como si no fueran hijos, como si fueran bastardos, tan apenados con Dios, no piden, mejor se apartan y quieren ayudar a Dios. No necesitamos ayudar a Dios, Él es bueno y Él tiene, el cielo está lleno de bendiciones, y no han llegado aquí porque tal vez no las hemos pedido, pero vamos a necesitar clamar porque Él tiene mucho que dar. Yo te animo, busca a Dios con todo tu corazón, y a donde quiera que andes recuerda las promesas de Dios y vive según sus enseñanzas, porque de nada sirve que recuerde las promesas de Dios si tú no vas a actuar a favor de ellas. No, sí, Dios prometió salvar a mis hijos, pero hay que los gane otro. Yo ahorita no tengo tiempo para crecer en el Señor, en el conocimiento. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, si tú te mantienes en Cristo, todas esas promesas las verás. Así batallemos lo que batallemos, Dios es el victorioso. Él ya peleó, Él ya ganó. El diablo está condenado, el diablo está fracasado completamente. No se tiene usted que preocupar por él, preocúpese por usted, por guardar la palabra del Señor y seguirla. ¿Cuántos dicen amén?